con este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Cafferati. Y hoy está con nosotros un prestigioso jurista europeo, específicamente español, el doctor Antonio Envid Irujo. Doctor, muchísimas gracias. Le comento que plenariamente se le ha designado miembro honorario de la Academia y qué gusto que esté en el homenaje del doctor Néstor Cafferati, contribuyendo precisamente al tema del desarrollo del derecho ambiental. Pues encantado por el nombramiento y también, obviamente, por participar en el homenaje a Néstor Cafferati, que es una persona, pues al margen de ser muy buen amigo, pues de un nivel imprescindible en la consideración del derecho ambiental, con trabajos de mucha importancia y además con una trayectoria pues, en la administración pues, muy importante también. Y ahora actualmente pues, en la Corte Suprema de Justicia Argentina, realizando una labor pues, muy meritoria. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Antonio Envid Irujo es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza en España, doctor en Derecho por la misma universidad, la Universidad de Zaragoza, con premio extraordinario de doctorado en 1977, becario de la Fundación Juan March en 1980, becario de la Fundación Alexander von Humboldt en 81-82, con estancia en el Instituto Max Planck, presidente de las Cortes de Aragón, Parlamento de la Comunidad Autónoma, en su primera legislatura en 1983 a 1987, especialista en Derecho de la Organización Territorial, Derecho del Medio Ambiente, Derecho de Aguas, Derecho de la Enseñanza y Derecho Público de la Economía. Es autor de más de 200 libros y 100 artículos profesionales. Ha dirigido 23 tesis doctorales y dirige en la actualidad otras 10. Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio en 2007. Doctor honoris causa por las Universidades Argentinas Nacional de Cuyo en 2008, la de Mendoza en 2009 y Nacional de Salta en 2012. Ha desarrollado actividades académicas y profesionales en diversos países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. Y él va a desarrollar el tema legislar sobre el cambio climático. Doctor Envid, reiterando también que es nuevo miembro honorario de la Academia. Doctor Envid, en sus trabajos ha llamado la atención sobre las dudas e incertidumbres que la cuestión de este cambio climático que usted plantea podría extenderse específicamente sobre estas cuestiones en relación al planteamiento, por favor. Primero, quería indicar que, bueno, esta cuestión del cambio climático pues tiene una importancia suprema. Muy probablemente es de las más importantes que se refieren al futuro de la humanidad, no del planeta, por supuesto, del planeta futuro con cambio climático y sin cambio climático, pero la cuestión ya es difícil pues para esta especie humana. Y hay, claro, pues reacciones específicas a muchos niveles y en el que yo pretendo tratar hoy, que es en el nivel legislativo, creándose pues marcos normativos específicos y comenzándose por la Convención Marco, norma internacional de 1992, que es el primer gran texto y luego han seguido otros en el plano internacional y sobre todo, y es lo que más creo que importancia tiene hoy en día en el plano interno, en el plano nacional. Hoy estamos en esta fase con leyes de cambio climático en muchos lugares, en distintos países latinoamericanos, por supuesto, y también en España. Lo que pretendo hacer en esta charla es reflexionar sobre la problemática jurídica, con los ribetes específicamente políticos, también en el más noble sentido de la palabra política, sobre lo que significa legislar sobre cambio climático y, en concreto, sobre lo que me pregunta sobre las incertidumbres y dudas que en el marco de la legislación, pero también en la ejecución de la normativa, en el gobierno de lo que podríamos llamar gobierno del cambio climático, existen. Bueno, pues en torno a ello planteo a continuación pues, algunos ejemplos, siempre buscando el lado jurídico de las distintas cuestiones. Bueno, en primer lugar, una reflexión sobre el mismo concepto de cambio climático. El cambio climático, podríamos decir,
es natural, ha existido siempre a lo largo de la historia del planeta, y el cambio climático inducido por el hombre, el cambio climático antropogénico. Bueno, esta dualidad que camina paralela está presente ya en la misma convención de 1992 que narraba hace un momento, en donde están las dos perspectivas de la definición de cambio climático, el natural, digamos así, y el inducido por la acción del hombre, sobre todo, claro, la acción del hombre incrementando la emisión de gases con efecto invernadero. Claro, la cuestión a eso se le plantea a cualquiera inmediatamente es medir cuánto de cambio natural y cuánto de cambio de origen antropogénico se está produciendo. No hay opiniones definitivas sobre ello, sí aproximativas, y eso es importante y está marcando pues la necesaria línea de investigación que, más allá de la acción legislativa, de la acción ejecutiva, de la acción de las empresas, del sector privado, tiene que haber en este tema, con pleno conocimiento de las dificultades que ello comporta, y unas dificultades que, claro, pues se van a reflejar inmediatamente en las legislaciones de cambio climático también. Bueno, sobre esa relación con la ciencia y la técnica hay que, en segundo lugar, pues llamar la atención sobre los aciertos y los errores. Y hay un ejemplo muy representativo de lo que significan las dudas, las vacilaciones, los pasos adelante y las marchas atrás en este ámbito. Y ese ejemplo es el de la captura, transporte y almacenamiento del dióxido de carbono. En la primera década del siglo XXI, la cuestión de la captura, el transporte y el almacenamiento de dióxido de carbono parecía esencial en la lucha contra el cambio climático, claro está, de origen antropogénico. Si uno repasa la literatura producida y sobre todo pues las normas y los documentos provenientes de la Unión Europea, que era una adelantada en este terreno, pues llega a la conclusión, y estamos hablando de documentos de los años 2007, 2008, 2009, 2010, que esta técnica de captura, transporte y almacenamiento iba a ser decisiva para evitar los inconvenientes del cambio climático, que de esta forma se podían limitar muchísimo las emisiones que existieran en la atmósfera de dióxido de carbono y, consiguientemente, pues que esta era la forma idónea de oponerse a esa elevación de las temperaturas que era el resultado de las emisiones de estos gases, sobre todo del dióxido de carbono. Bueno, y el resultado final de esta literatura es una normativa específica de la Unión Europea y la recepción de la misma pues en las normativas de diversos países. Por ejemplo, en España, una ley del Estado, leyes de las comunidades autónomas, impugnaciones recíprocas, 3 sentencias del Tribunal Constitucional en los primeros años de la segunda década del 2010. Claro, o sea, una pelea jurídica impresionante, sobre todo en el caso de España, centrada en el reparto competencial de esta actuación relativa al captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono. Claro, para captar, transportar, almacenar, había que construir infraestructuras para ello. ¿Qué sucede a 10, 12 años vista del surgimiento de esta normativa de la Unión Europea y de la normativa de distintos países en la transposición? Pues es muy simple, constatar que no hay, no solo en Europa, en ningún país del mundo, ninguna infraestructura construida, que se considera que es una técnica no bien estudiada y que además es carísima. Que yo conozca, solo existe una planta, además experimental, en una ciudad de Canadá de nombre pues bien difícil, y ciudad de Canadá, además ligada a técnicas de fracking. Bueno, pues he puesto este ejemplo como una muestra de la posibilidad de cometer errores. Se han cometido en el pasado, se pueden seguir cometiendo en el futuro y son errores con trascendencia en la lucha contra el cambio climático. Por tanto, y si estamos aquí
razonando sobre la legislación de cambio climático, de lucha contra el cambio climático, mucho cuidado con las decisiones normativas, legislativas que no estén basadas en una investigación contrastada. En tercer lugar, sí. Doctor Embid, España tiene precisamente una ley del cambio climático. ¿Podría indicarnos algunas líneas generales específicamente sobre su origen, contenido y la fecha de la promulgación de esta ley, por favor? Sí, bueno, pues la ley de cambio climático española pues es relativamente reciente, es de 2021, de mayo de 2021, es la ley 7/2021 de 20 de mayo de cambio climático y transición energética. Antes de ella hubo 3 leyes de comunidades autónomas sobre cambio climático, de Cataluña, Andalucía y Islas Baleares, e incluso sobre la ley catalana pues hubo una sentencia del Tribunal Constitucional respondiendo a un recurso de inconstitucionalidad formulado por el Estado contra ella. En fin, la ley española pues es una ley de elaboración lenta, pausada. Ha llegado, como le indico, pues hace solamente un año, casi un año todavía. Es una ley que tiene pues muy distintas previsiones sobre su desarrollo, llama a distintos documentos que deben de precisamente desarrollarla, planes, estrategias de índole muy distintas. Se puede decir incluso que la lucha contra el cambio climático en nuestro país dependerá de la aparición de esas normas, de esos planes, estrategias, de su contenido, en tanto en cuanto la ley de cambio climático pues es una ley que tiene pocas decisiones directas, vinculantes por sí misma. Por ejemplo, una de esas decisiones es la prohibición del fracking. No es posible hacer fracking en España a partir de la promulgación de esta ley. Tampoco se estaba haciendo, pero sí que había algunos proyectos para ello. Otra es la prohibición de otorgar nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos, concesiones de explotación para los mismos. En el ámbito de la energía nuclear no se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación, concesiones directas de explotación y sus prórrogas reguladas al amparo de una ley de 1973 de minerales radioactivos. Es decir, hay una serie de decisiones directamente provenientes de la ley, pero sobre todo es una ley que enmarca la aparición de nuevos documentos y sobre todo está también marcando pues, lo que deben de ser las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Se fijan unos objetivos de reducciones importantes, por ejemplo, en el conjunto de la economía española deben de reducirse para 2030, o sea, dentro de 8 años, al menos un 23% respecto a las emisiones del año 1990. En 2030 también la penetración de energías de origen renovable en el consumo de la energía final será de al menos un 42%. En 2030 el sistema eléctrico tendrá al menos un 74% de generación a partir de energías de origen renovable. En 2030 la mejora de la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de la energía primaria, será de al menos un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a la normativa comunitaria. Claro, y el gran objetivo final, antes de 2050, deberá alcanzarse la neutralidad climática y el sistema energético deberá estar basado exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. Es decir, estas son unas decisiones muy importantes que incluso es muy posible, dado el incremento que marca la Unión Europea en estos objetivos de reducción de gases de la emisión de gases de efecto invernadero y de utilización de energías renovables, es posible incluso que haya que modificarse al alza, incrementándose la reducción. Pero bueno,
esto es ya de por sí suficientemente importante. Doctor, después de ver pues, específicamente esta ley, sus orígenes, promulgación, algo de los contenidos, ¿cuáles serían, ya condensando, las principales características generales de la Ley del Cambio Climático de España? Bueno, pues ya le he indicado pues, Sí. algunas cosas sobre ello, pues, se puede complementar lo dicho. Por ejemplo, es una ley que no tiene un capítulo de infracciones y sanciones, y eso es curioso de ser observado desde prismas jurídicos, porque si no hay un capítulo de infracciones y sanciones, la pregunta legítima es entonces, bueno, es que no se puede infringir esta ley en sus decisiones, y si se infringe, y si se infringe, ¿qué es lo que sucede con los que infrinjan la ley? Bueno, esa ausencia de un capítulo de infracciones y sanciones tiene que entenderse de forma coherente con todo lo que llevo diciendo hasta el momento. Claro, lo que sucede es que hay pocas decisiones directamente provenientes de la misma ley de mayo de 2021 que sean directamente vinculantes. Lo que se hace, como digo, es remitir a un conjunto de instrumentos, de planificación, estrategias. Nombro, por ejemplo, algunos de ellos. Se prevé la existencia de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Bueno, esta referencia de la ley española es una referencia común a los 27 países miembros de la Unión Europea, porque la existencia de estos planes nacionales integrados de energía y clima pues es una exigencia del derecho europeo, y además su cumplimiento es controlado por la propia Comisión Europea. España ha presentado ya su plan para su supervisión por el ámbito de la Comisión Europea, y veremos a ver qué es lo que se dice. Se prevé también la existencia de un plan nacional de adaptación al cambio climático, y este plan se define como el instrumento básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España. Claro, España es un país como México, como Argentina, como Brasil, de corte federal, de descentralización política, y por lo tanto tanto el Estado, la Federación, como las comunidades autónomas en nuestro caso, pues deben de cooperar a la acción de adaptación al cambio climático, y este plan es el que tiene que ser el elemento de coordinación de las distintas acciones. Bueno, lo más, digamos así, notable dentro de la ley, de los instrumentos a los que se remite, son las llamadas estrategias, ¿no? Con los cuales, bueno, pues hay que llevar a cabo pues una, digamos, continua adaptación de las decisiones de la ley de cambio climático. Nombro por los títulos de estas estrategias que deben de aparecer en el futuro: la estrategia de descarbonización a 2050, la estrategia del agua para la transición hidrológica, la estrategia de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, la estrategia estatal de infraestructura verde, de la conectividad y restauración ecológicas, la estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático, y una que me parece importantísima, básica, la estrategia de transición justa, porque claro, la lucha contra el cambio climático se basa en la sustitución de la producción de energía no renovable por energía renovable, y eso afecta específicamente a determinados territorios, a determinadas economías y a determinados trabajadores que están hasta ahora pues desarrollándose su actuación en empresas que tienen necesariamente que desaparecer. Bueno, esa estrategia de transición justa, su nombre es ya muy representativo de lo que significa, tiene que ser básica para conducir la evolución de la economía española hacia una situación en la que no se considere que pueda haber ganadores y perdedores en ese proceso. Es muy importante. Doctor Emit, esta ley del cambio climático de España adopta distintas decisiones en el ámbito de política hídrica y energética. ¿Nos podría profundizar en cuestiones más concretas de este tema en relación a esta ley de cambio climático español?
algunas, digamos así, ya se las he indicado, pero profundizando un poco más, por ejemplo, llama la atención que se incorpora a la Ley Española de Cambio Climático pues un concepto, una expresión que hasta ahora pues está figurando en muchos documentos, actuaciones internacionales. En América Latina tiene especial importancia, como es la expresión de seguridad hídrica. La expresión de seguridad hídrica pasa a ser, y en lo que yo conozco, pues debe de ser de las primeras normativas en todo el mundo, pues parte de la Ley de Cambio Climático española, y es un concepto de seguridad hídrica que se vincula directamente a la planificación hidrológica. España es un país muy veterano en la planificación hidrológica, con mucha experiencia en esa formación, probablemente con mucha más tradición que cualquier otro país del mundo en el ámbito de planificación hidrológica, y ahora llega para el futuro este concepto que deberá de ser incorporado pues, a los futuros planes hidrológicos, y me parece pues muy importante, sobre todo en el marco de esa estrategia 2050, donde las expresiones de seguridad hídrica, seguridad energética y seguridad alimentaria forman una tríada de conceptos que deben de ser perseguidos, y eso es bien difícil, de una forma coherente entre todos ellos, y teniendo en cuenta pues, los amplísimos aumentos de consumo tanto de agua como de energía, como de alimentos que se pretenden para el futuro, y todo eso además en este contexto tan tremendo de cambio climático, en donde precisamente pocas seguridades pueden establecerse. Bueno, pues hay un pivote de la ley que, como digo, además tendrá que tener una traducción específica pues dentro de bien poco tiempo, porque se prevé que en torno a finales de marzo pues aparezca la aprobación de los planes hidrológicos del tercer ciclo de la planificación hidrológica en España, y eso pues necesariamente debe llevar consigo la incorporación de este concepto de seguridad hídrica y de las técnicas, los modos de alcanzar la misma, ¿no? En fin, yo creo que la política tiene que jugar en España, está jugando ya frente al cambio climático en la consecución de la reducción porcentual de las emisiones de gases de efecto invernadero. La ley fija, digamos así, unos objetivos de reducción porcentual, y eso tiene que ser conseguido con una actuación constante en donde, bueno, pues ya conocemos algo que ha sucedido, como es el cierre de todas las centrales térmicas carboníferas. Eso ya es cosa del pasado, ya no queda ninguna central térmica carbonífera funcionando en España, y la sustitución pues por energías renovables que son porcentualmente en este momento ya pues muy significativas en su producción, en el ámbito de la energía eólica y en el ámbito de la energía termosolar. Bueno, ese es el desarrollo de las cuestiones, claro, y en el marco de ese cierre de las centrales térmicas carboníferas, pues se produce paralelamente el cierre de las minas de carbón y el acabar con la importación de carbón, que hasta ahora, hasta el cierre, pues venía en buena medida de Sudáfrica y otros lugares. Eso conecta, claro, inmediatamente con la estrategia de transición justa y con las políticas que actualmente se están solo iniciando para reducir los niveles preocupantes de paro que en determinados lugares de España se van a producir como consecuencia de este cierre de las centrales térmicas, etc. Gracias, doctor. Doctor, ¿puede haber políticas públicas, incluso privadas, de cambio climático, aún sin ser concebidas por la ley del cambio climático o aún incluso sin la misma ley? Naturalmente, las ha habido. Y las ha habido, y acabo de referirme precisamente a una de ellas, el cierre de las centrales térmicas carboníferas. Ese cierre ha sucedido antes de la ley de cambio climático y ha sucedido como consecuencia de dos actuaciones que no han sido, digamos así,
resultado de esta ley de cambio climático ni de una política de cambio climático concreta, ¿no? Una es general, es la elevación sustancial del precio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Eso basta conseguir la pauta de elevación de precios, pues la tonelada estaba a 5 dólares más o menos, o euros, da igual, en el año 2015-2016. Bueno, eso se ha disparado, ahora ya se superan los 40 o 50 euros por tonelada. Eso era absolutamente imposible de sostener por las centrales térmicas. Y en segundo lugar, y este es un tema específicamente español, pues por los impuestos a la producción de energía eléctrica que existían en España, que se suspendieron durante un tiempo, pero que volvieron a ser reanudados en abril de 2020, me parece que recordar. Bueno, la suma de las dos actuaciones llevó consigo la inviabilidad económica de la producción de energía térmica con origen carbonífero, y los titulares privados de las mismas decidieron pues, el cierre, que ha tenido lugar ya hace un año más o menos. Pues es una paradoja, o sea, puede haber políticas efectivas sobre cambio climático sin necesidad de que una ley las haya decidido, simplemente por el juego específico de estas leyes concretas de la economía. He puesto las políticas impositivas o las políticas de precios vinculados a la emisión de gases, los derechos de la compra de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, pues eso ha llevado consigo, como digo, ese cierre de las centrales térmicas carboníferas, que ya se ha traducido, es un efecto constatado en España, en una disminución en el año 2021 pues sensiblemente importante de la emisión de gases de efecto invernadero vinculado a este cierre de las centrales térmicas carboníferas. Y luego hay una incógnita que desde el punto de vista jurídico se entiende perfectamente, aunque pueda ser muy desconocida por parte del público en general, y es que se están produciendo ya en determinados lugares, y es posible que se produzcan también en España, se están produciendo en determinados lugares, y es posible que se produzcan también en España, sentencias de los tribunales que consideran no adecuadas las políticas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Abrió el frente una sentencia de un tribunal holandés muy importante, la sentencia Urgenda. Se han producido sentencias en Alemania. Claro, eso lleva consigo una desautorización de las políticas de distintos gobiernos, el gobierno holandés y el gobierno alemán en el caso concreto. En España hay en este momento demandas interpuestas por distintas organizaciones de signo ecologista que consideran insuficiente la actuación de las administraciones públicas en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Claro, si se llegaran a producir sentencias en el mismo sentido que la sentencia Urgenda holandesa o la sentencia alemana, pues imagínense lo que eso podría llevar consigo, ¿no? Bueno, pues estamos ante cuestiones interesantes. En el derecho contemporáneo actual nada es, digamos así, lineal, perfecto, no responde a esquemas. Las líneas de evolución pues son muy distintas y pueden ser además difícilmente racionalizables a un único esquema. El Estado de Derecho y la política jurídica evolucionan de formas pues muy raras, y eso el jurista tiene que estar atento a observar esa evolución y a no caer en dogmatismos o rigideces absolutas. Doctor Envid, ahora que habla de estas sentencias que se esperan sus resultados, ¿qué tanto pueden influir o qué tanto van a influir en las políticas públicas en relación a este tema del cambio climático? Bueno, pues es decir, las sentencias que se han producido en Holanda y en Alemania, pues se puede presuponer que van a influir porque han anulado políticas y decisiones de la administración. Los tribunales son conscientes de que quien gobierna es el gobierno y no el Poder Judicial, y que además incluso
pues una rigidez absoluta en este terreno pues puede llevar consigo efectos contraproducentes, y en Alemania en concreto pues se ha concedido un tiempo al gobierno para llevar a cabo una adecuación de las políticas determinadas. Bueno, uno puede presuponer que el Poder Judicial puede influir en la marcha de las cosas, pero en la marcha de las cosas influyen decisiones que nos superan a todos y que son imposibles de prever. Imagine, por ejemplo, la situación actual de conflicto entre Ucrania y Rusia, con la suspensión de la posibilidad de transporte de gas ruso hacia Alemania a través del gasoducto Nord Stream construido y dispuesto a ser puesto en marcha. Bueno, pues en el marco de una política alemana que decidió el cierre de sus centrales nucleares con fecha 31 de diciembre de 2022, porque iba a ser sustituido no solo por las energías renovables, la energía producida por sus centrales nucleares, sino por el gas ruso. Bueno, pues baraje usted todo eso y además tenga en cuenta las posibilidades de una sentencia. Bueno, el totum revolutum que ahí se produce es difícilmente conducible a unos esquemas seguros. Aquí estamos jugando fundamentalmente con la incertidumbre, que es la idea con la que yo comencé mi charla y mis ejemplos relativos en ese caso a la captura, transporte y almacenamiento de dióxido de carbono, la panacea hace 12 años y algo absolutamente intrascendente en el momento en el que estamos hablando actualmente. ¿Qué sucederá con el transporte de gas ruso a Alemania y a partir de ahí incluso a otros lugares? Pues es posible que alguien lo conozca, pero no soy yo. Y en ese marco, con las sentencias del Poder Judicial, bueno, pues que son importantes, pero que no van a ser decisivas en un marco de tales conflictos como los que tenemos. En fin, lo que está subyaciendo en el fondo de todo lo que estamos hablando es la capacidad de mantenimiento de la economía y de las pautas y el nivel de vida del mundo desarrollado conforme a la producción de energía de la que actualmente somos capaces. Bueno, ahí también he llamado la atención sobre el papel de la ciencia y de la técnica. Pues hay muchas esperanzas en la producción de hidrógeno verde. Hay muchas esperanzas depositadas desde hace muchos años en la utilización pacífica de la fisión nuclear. Cada país, además, conduce su destino de una forma absolutamente personal y distinta. Fíjese el ejemplo de la energía nuclear, ¿no? Denostada, por ejemplo, en Alemania hasta el punto de haberse fijado hace muchos años un apagamiento sucesivo de todas las centrales nucleares con el final del 31 de diciembre de 2022, y Francia, por otro lado, que anuncia ahora la creación de 14 nuevos grupos nucleares a partir de este momento. 14 nuevos grupos nucleares, un país donde ya la energía nuclear es de una importancia suprema. Claro, desde la perspectiva específica de cambio climático, pues es evidente que la energía nuclear no produce emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto sería una energía verde. Imagínense, como energía verde la acaba de tratar ahora la Comisión Europea en una decisión muy polémica que acaba de adoptar y que supone una movilización de recursos económicos muy importante que llevará a cabo el sector financiero en favor de la energía nuclear y el gas como energías verdes en este proceso de transición energética en el que ahora estamos. Bueno, llevando todo este tema de cuestiones de las que hablamos al tema específico de la charla de hoy, de la legislación sobre cambio climático, yo creo que lo importante es que las leyes de cambio climático sean flexibles, no sean rígidas, no sean dogmáticas, que estén abiertas a posibilidades fáciles de modificación, de virar en el marco, además, de un sistema económico absolutamente dependiente de la producción de energía. Esa flexibilidad yo creo que la tiene
la ley española de cambio climático, que aun siendo una ley de pocas decisiones directas, con esa configuración de remisión a determinados instrumentos de planificación y estrategias como la que les he nombrado, yo creo que es más susceptible de conducir un proceso flexible de adaptación a circunstancias que hoy en día es posible que ni sospechemos, que leyes quizás técnicamente más perfectas y legibles en cuanto a sus decisiones, pero que pueden ser absolutamente intrascendentes a la hora de ser capaces de conducir procesos fundamentalmente dependientes de circunstancias imprevisibles. Gracias, doctor Envid. Doctor, ya para cerrar, evidentemente en el marco de este homenaje, han sido muy importantes los aportes que se han venido dando en el tema del derecho ambiental. ¿Qué representa Néstor Caferata, el doctor Néstor Caferata, en el desarrollo del derecho ambiental? Bueno, yo creo que representa los mayores valores positivos que se puedan imaginar. Creo que desde la perspectiva latinoamericana y también desde la perspectiva con que un jurista europeo puede contemplar su actuación, pues es uno de los creadores del derecho ambiental con aportes muy importantes y sobre todo con una actuación tanto vinculada a la investigación como a la ejecución de la normativa que es muy apreciable. Yo recuerdo su presencia en el marco de un organismo de Cuenca muy singular en Argentina, como es el organismo de Cuenca Matanza-Riachuelo, decisión precisamente en última instancia de una sentencia de la Corte Suprema Argentina, y colaborando pues, a una mejora de la situación ambiental de un río, de una cuenca, o sea, de sus ciudadanos, que es absolutamente imprescindible para mejorar la calidad de vida, ¿no? Creo que además es una persona afable, colaboradora, generosa, y por lo tanto me parece de máximo interés y justicia este homenaje que se le presta, y estoy encantado de poder aportar un pequeñísimo granito de arena al mismo. Muchísimas gracias, pues ha sido un gusto tener hoy esta disertación, este diálogo con el doctor Antonio Envid Irujo de España, un extraordinario jurista, y en el marco de este magno Congreso Internacional de Derecho Ambiental, continuando con esa línea de excelencia. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado precisamente en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental disertando, en esto de verter opiniones tan interesantes y tan importantes en la legislación sobre el cambio climático en España. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Hemos tenido hoy en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata, al doctor Antonio Envid Irujo de España, quien es presidente de las Cortes fue presidente de las Cortes de Aragón en su primera legislatura del 83 al 87, es especialista en Derecho de la Organización Territorial, Derecho del Medio Ambiente, Derecho de Aguas, Derecho de Enseñanza y Derecho Público de la Economía, y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza en España. Pues muchísimas gracias y nos vemos mañana en la siguiente conferencia.